Un solo latido en un monitor puede cambiar el destino de todo un hospital. Para la enfermera jefe Clara Evans, salvar la vida de un desconocido con graves cicatrices e irreconocible no era una opción, era un juramento. Pero cuando la política del hospital chocó con la moralidad, se encontró despojada de su placa y escoltada por seguridad, tachada de irresponsable por las mismas personas que habían jurado salvar vidas. Los administradores pensaron que el problema estaba resuelto. El silencio se había restablecido. Ese silencio se rompió 3 días después, cuando una caravana de todoterrenos negros del gobierno se detuvo con un chirrido frente a la sala de urgencias, y un comandante de las fuerzas especiales, curtido en 1000 batallas, salió con una pregunta aterradora que pondría de rodillas a la administración del hospital. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas. Solo hacía que las luces de neón de la sala de urgencias del Mercy General Hospital se difuminaran en rayas de color rojo sangre y amarillo de precaución. Eran las 2:00 m de un martes, el turno de noche en nombre y espíritu. Clara Evans se ajustó el cuello de su bata. Era azul, la estándar, pero esa noche le resultaba pesada. Llevaba 14 horas de pie. Le dolían los pies dentro de sus zapatillas gastadas, pero sus ojos, agudos, color avellana e implacables, escudriñaban el panel de admisiones. Clara no era solo una enfermera. A sus 32 años, era el pilar del Centro de Traumatología de Nivel 1 del Mercy General. Conocía el ritmo de la vida y la muerte mejor que sus propios latidos. ¿Café, Clara? Se giró y vio al joven enfermero Toby sosteniendo una taza de poliestireno tibia. Toby acababa de salir de la escuela de enfermería, todavía era optimista, y todavía temblaba cuando llegaban las emergencias. Gracias, Toby, dijo Clara, dando un sorbo. Sabía a tostada quemada, pero la cafeína era necesaria. Hasta ahora, una noche tranquila. Eso me preocupa. Quizás la ciudad está durmiendo, sugirió Toby con una sonrisa. La ciudad nunca duerme, Toby. Solo se recarga como si estuviera en Q. El teléfono rojo de la mesa de traumatología sonó estrepitosamente. El sonido atravesó el murmullo de la sala de urgencias como un cuchillo. Clara dejó el café de golpe y su actitud cambió instantáneamente de la de una colega cansada a la de una general de campo. Cogió el auricular. Mercy General. Evans al habla. La voz al otro lado del teléfono era entrecortada, presa del pánico. Llegada prevista en 2 minutos. Hombre, unos 35 años, sin identificación. Traumatismo contuso masivo. Múltiples heridas de bala. Lo dejaron tirado fuera de una estación de bomberos. Está entrando en parada. Entendido, dijo Clara con voz firme. Preparen la sala de traumatología 1. Colgó y gritó órdenes. Toby, trae el carro de paradas. Doctor Trent, tenemos un caso crítico entrando. GSO inestable. El doctor Nathaniel Trent levantó la vista de su tableta. Estaba apoyado en la encimera, navegando por una aplicación inmobiliaria. Trent era el tipo de médico que quedaba bien en un folleto, pero que desaparecía cuando empezaba el trabajo de verdad. Era sobrino de un miembro de la Junta, un dato que mencionaba al menos 2 veces por turno. ¿Herida de bala? Probablemente un pandillero abandonado por sus amigos, suspiró Trent, sin apenas moverse. Estabilízalo y envíalo al condado si no tiene seguro, Clara. No voy a pasarme la noche sacando balas de un traficante de drogas. Es un ser humano, doctora, espetó Clara, ya dirigiéndose hacia las puertas de la bahía. Y se está muriendo. Las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de lluvia fría y el olor a gasóleo. Los paramédicos entraron corriendo con la camilla, con el rostro sombrío. El hombre que yacía en ella era un desastre. Estaba cubierto de barro y sangre, con la ropa hecha jirones. Pero incluso bajo la suciedad, Clara vio algo inusual. No llevaba ropa de calle. Llevaba pantalones tácticos, del tipo que se compra en tiendas de excedentes militares, pero de mayor calidad. Y sus botas, pesadas, gastadas, profesionales. Perdió el pulso 2 veces durante el trayecto, gritó el médico. Lo recuperamos, pero está en peligro. Llévenlo a traumatología 1 ahora mismo, ordenó Clara. Saltó a la camilla y comenzó las compresiones mientras corrían. Bajo sus manos, el pecho del hombre parecía una jaula de costillas rotas. Le miró la cara. Estaba hinchada, irreconocible,
oculta por una espesa barba y sangre seca. Irrumpieron en la sala de traumatología. Clara se movió como un rayo, conectando cables, comprobando líneas. ¿Dónde está el doctor Trent?, gritó Clara, con los ojos pegados al monitor. El ritmo cardíaco era irregular. Taquicardia ventricular. Va a sufrir otra parada. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Trent entró tranquilamente, poniéndose los guantes de látex con una lentitud agonizante. Baje la voz, enfermera Evans. Necesita un tubo torácico ahora mismo, dijo Clara, ignorando su tono. No se oyen los sonidos respiratorios en el lado derecho. Déjeme evaluar antes de empezar a diagnosticar. Trent sonrió con desdén. Escuchó el pecho durante medio segundo. Bien. Tórax aéreo a presión, preparen un tubo. Justo cuando Trent cogió el bisturí, las puertas de urgencias se abrieron de nuevo. Pero esta vez no era un médico. Era la administradora Patricia Gower, flanqueada por 2 guardias de seguridad y un joven de aspecto frenético con un traje de seda. Patricia Gower era la directora de operaciones. Era una mujer que veía a los pacientes como hojas de cálculo, las ganancias en negro y las pérdidas en rojo. Dr. Trent, la voz de Patricia era estridente. Deje lo que está haciendo. Trent se detuvo, con el bisturí suspendido a pocos centímetros del pecho del moribundo. Patricia, estoy en medio de una intervención. Tenemos un código VIP, anunció Patricia, señalando al joven del traje de seda. Este es Ethan Caldwell. Su padre es el senador Caldwell, nuestro mayor donante. Ethan se ha lesionado la muñeca jugando al tenis en el club y tiene mucho dolor. Exige atención inmediata. Clara se quedó paralizada. Miró al hombre moribundo en la mesa, con la presión arterial bajando, la saturación de oxígeno al 75%, y luego al hombre mimado que se sostenía la muñeca en la puerta. Tienes que estar bromeando, susurró Clara. Dr. Trent, dijo Patricia, entrando en el campo estéril con sus tacones. El senador está al teléfono. Quiere que el mejor médico lo atienda a su hijo ahora mismo. Trent miró al desconocido en la mesa, sucio, ensangrentado, probablemente indigente. Luego miró a Patricia y la promesa de favores políticos. Dejó caer el bisturí en la bandeja. Enfermera Evans, dijo Trent, quitándose los guantes. Termine de estabilizar a este. Voy a atender al señor Caldwell. Clara sintió como una fría rabia se encendía en su estómago. No puede irse. Este hombre tiene un pulmón colapsado y una hemorragia interna. Si se va, morirá. Es un desconocido. Oh, Clara, dijo Trent con desdén. Probablemente sea un veterano sin hogar o un drogadicto. El protocolo dicta que demos prioridad al triaje. El señor Caldwell es una prioridad. Un esguince de muñeca no es más urgente que un hombre moribundo. Clara gritó, colocándose delante de Trent. Esto es abandono, es negligencia. Patricia Gower se adelantó, con el rostro retorcido en una mueca de desprecio. Es una orden administrativa, enfermera Evans. Apártese o se arrepentirá. El monitor detrás de Clara comenzó a emitir un tono de línea plana. El corazón del desconocido se había detenido. Clara miró la línea plana. Miró a Trent, que se alejaba. Miró la cara engreída de Patricia. No, dijo Clara. Disculpe. Patricia parpadeó. Clara agarró el bisturí que Trent había dejado caer. He dicho que no. El silencio en traumatología 1 era más pesado que los delantales de plomo de radiología. Incluso el pitido rítmico del monitor parecía vacilar. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó Patricia Gower, bajando la voz a un tono peligroso. Clara la ignoró. No miró a la administradora. No miró al cobarde médico que se retiraba hacia la sala VIP. Todo su mundo se redujo al hombre que agonizaba en la mesa. «¡Toby!», gritó Clara. El joven enfermero dio un respingo. «Hazte cargo de las compresiones. No pares hasta que yo te lo diga». «Pero el Dr. Trent se ha ido», balbuceó Toby, con los ojos muy abiertos por el terror. «No me importa si el papa se ha ido. Comprime». Toby se subió al taburete y comenzó a bombear el pecho del hombre. Clara agarró la botella de betadine y la roció sobre las costillas del hombre. Sabía que estaba cruzando una línea. Las enfermeras no realizaban procedimientos quirúrgicos. Era la regla de oro. Si cortaba a este hombre, acabaría con su carrera. Pero si no lo hacía, su vida acabaría. No era una elección. «¡Seguridad!», chilló Patricia. «Quítela de aquí. Está agrediendo al paciente». 2 guardias corpulentos se adelantaron, indecisos. Conocían a Clara.
Ella había horneado galletas para sus turnos de noche. Dudaron. No me toquen, advirtió Clara, levantando el bisturí, con los ojos ardientes de una ferocidad que hizo que los guardias se detuvieran. Si me detienen, este hombre morirá, y me aseguraré de que todas las cadenas de noticias de Seattle sepan que el Mercy General dejó morir a un hombre por una lesión de tenis. ¿Quieren eso en su conciencia? Los guardias miraron a Patricia y luego al hombre moribundo. No se movieron. Clara se volvió hacia el paciente. Busca el espacio intercostal, cuarta costilla, línea axilar media. Su formación como enfermera de traumatología era amplia y había visto este procedimiento 1000 veces. Respiró hondo. Hizo el corte. La sangre salió chisporroteando, seguida de una ráfaga de aire. El neumotórax a tensión se liberó. El pecho del hombre se agitó. «Tenemos ritmo», gritó Toby, mirando fijamente el monitor. «Ritmo sinusal. Ha vuelto». Clara no lo celebró. Cogió un kit de tubos torácicos, introdujo el tubo de plástico en la incisión que acababa de hacer y lo fijó con cinta adhesiva. Los niveles de oxígeno del hombre comenzaron a subir. 80%, 85%, 90%. Cogió un estetoscopio y escuchó. Sonidos respiratorios. Estaba respirando. Se inclinó sobre él y le susurró al oído, aunque estaba inconsciente. «Te tengo. No vas a morir solo esta noche. No mientras yo esté aquí». Le revisó las pupilas. Estaban lentas, pero reactivas. Al moverle el brazo para revisar una vía intravenosa, su mano rozó su cuello. Bajo la suciedad y la barba, vio un tatuaje justo debajo de la oreja. No era un símbolo de una pandilla, era un pequeño tridente negro con alas. No reconoció el símbolo, pero lo archivó en su memoria. Enfermera Evans. La voz era fría. Clara se enderezó. El paciente estaba estable, en estado crítico, pero estable. Se dio la vuelta. Patricia Gower temblaba de rabia. El Dr. Trent había regresado, pálido y avergonzado, pero sobre todo vengativo. «Has realizado una cirugía no autorizada», dijo Trent, señalándola con un dedo tembloroso. «Usted no es cirujana. Eso es agresión y lesiones. Le salvé la vida porque usted estaba demasiado ocupada besando el anillo de un donante», replicó Clara, quitándose los guantes ensangrentados y tirándolos a la papelera con un golpe húmedo. «Está acabada», dijo Patricia, con una voz ahora inquietantemente tranquila. «Fuera». «Hay que trasladarlo a la UCI», dijo Clara, manteniéndose firme. «Tiene lesiones internas que requieren exploraciones». «Nosotros nos encargaremos del paciente», se burló Trent. «Ya no eres empleada de este hospital». «Seguridad», ordenó Patricia de nuevo. «Acompañen a la señorita Evans fuera del recinto inmediatamente. Si se resiste, llamen a la policía». Clara miró a Toby. El joven enfermero lloraba en silencio. «Cuídalo, Toby», le dijo en voz baja. «No dejes que lo maten». «Lo haré», susurró Toby. Clara se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto al Dr. Trent, se detuvo. Ella medía 1,65 metros y él 1,88 metros. Pero en ese momento, ella lo superaba en altura. «Hiciste un juramento, Nathaniel. No hacer daño. Esta noche lo has roto». «¡Fuera!», gritó Trent, con el rostro enrojecido. Clara no miró atrás. Salió de la sala de traumatología, atravesó la bulliciosa sala de urgencias, donde los pacientes la miraban con los ojos muy abiertos, y salió a la fría y lluviosa noche. Se sentó en el bordillo del aparcamiento, con la lluvia empapando instantáneamente su bata. Temblaba. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un vacío de miedo. Acababa de perder su trabajo, su pensión y probablemente su licencia. Tenía 32 años, estaba soltera y sin un centavo. Pero mientras miraba el letrero parpadeante de la sala de urgencias, pensó en el aire que entraba en los pulmones de aquel desconocido, pensó en los latidos del monitor. «Ha valido la pena», susurró a la lluvia. No sabía que dentro del hospital, Toby estaba llevando al desconocido hacia el ascensor y que la mano del hombre se había movido. No sabía que el hombre al que había salvado no era un vagabundo sin hogar. Y desde luego, no sabía que acababa de salvar la vida del capitán Elias Miller, el hermano menor del hombre más peligroso de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Pasaron 3 días para Clara. Fueron 3 días borrosos de vino barato, llorando en su sofá e ignorando las llamadas telefónicas. La Junta de Enfermería ya le había enviado un correo electrónico.
Se estaba llevando a cabo una investigación. El Mercy General presionaba para que le revocaran la licencia por negligencia grave y por ejercer la medicina sin licencia. La habían incluido en la lista negra. Solicitó trabajo en 3 clínicas de urgencias. Las 3 la rechazaron en cuestión de horas. Patricia Gower había sido minuciosa. No solo había despedido a Clara, había arrasado con todo. Dentro del Mercy General, las cosas habían vuelto a la tóxica normalidad. El doctor Trent se pavoneaba, presumiendo de cómo había manejado a la enfermera rebelde. El VIP, Ethan Caldwell, había sido tratado por su esguince de muñeca con los cuidados que normalmente se reservan a la realeza y dado de alta con una receta de potentes analgésicos que no necesitaba. El desconocido, el capitán Elias Miller, había sido trasladado a una habitación semiprivada en la 4ª planta. Seguía en coma, recuperándose del trauma. Como no llevaba ninguna identificación cuando llegó y Clara había sido despedida antes de poder documentar correctamente el tatuaje, figuraba simplemente como John Doe, indigente. Patricia Gower había ordenado que se le prestara la mínima atención. Manténganlo con vida, pero no malgasten recursos, les había dicho a las enfermeras de la planta. Una vez que despierte, lo trasladaremos al centro estatal. No sabían quién era. No sabían que la baliza militar incrustada en su mare había resultado dañada en la emboscada que casi le cuesta la vida, lo que retrasó la señal de rastreo de su equipo. Pero en la mañana del 4º día, la baliza volvió a encenderse. Envió un único ping cifrado a un satélite que orbitaba a 200 metros sobre la Tierra. Ese satélite retransmitió las coordenadas a una base de operaciones segura en Virginia, que a su vez envió una alerta roja a un equipo táctico que se encontraba repostando en San Diego. El comandante Jackson Miller estaba en medio de una reunión informativa cuando su unidad de comunicaciones emitió un pitido. Miró el dispositivo y su rostro, un mapa de cicatrices y estoicismo, palideció por primera vez en una década. «Señor», preguntó su ayudante izquierdo. «Lo han encontrado», dijo Jackson con una voz grave como el chirrido de piedras. «Han encontrado a Elias. Está en Seattle. ¿Está vivo?» «La señal es débil. Está inmóvil. En un hospital». Jackson se levantó, volcando la mesa en su prisa. «Prepara los helicópteros. Volamos ahora mismo». De vuelta al Mercy General. El turno de mañana estaba empezando. Patricia Gower estaba en la recepción de urgencias reprendiendo a una recepcionista por un error en el archivo. Las puertas automáticas se abrieron. Normalmente las puertas admitían a pacientes, familiares o paramédicos. Esta vez entraron 6 hombres. No caminaban como civiles. Se movían en falange, en formación en V. Llevaban equipo táctico negro, no uniformes de policía, sino uniformes de combate militares de alta gama sin insignias. Se movían con una gracia letal que hizo que la temperatura de la sala bajara 10 grados Celsius. En la punta de la V estaba el mayor Jackson Miller. Medía 1,93 metros y era puro músculo y determinación. Llevaba gafas de sol oscuras incluso en interiores y una boina metida en la charretera. Tenía la mandíbula tan apretada que podría cortar cristal. El guardia de seguridad del hospital, un policía jubilado llamado Barney, dio un paso adelante. «Disculpen, caballeros, no pueden entrar aquí con...». Jackson ni siquiera redujo la marcha. Simplemente pasó junto a Barney como si fuera un fantasma. Uno de los hombres detrás de Jackson apartó a Barney con suavidad pero con firmeza, con una mano que parecía una barra de acero. La falange se detuvo en el mostrador central. Toda la sala de urgencias se quedó en silencio. Los médicos dejaron de dictar. Los pacientes dejaron de gemir. Todos miraron a los gigantes oscuros que estaban en medio de la sala. Patricia Gower levantó la vista molesta. Se ajustó las gafas. «¿Puedo ayudarles? Esto es un hospital, no un patio de armas. Están bloqueando el pasillo». Jackson Miller se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran de un azul gélido y ardían con una intensidad aterradora. Apoyó las manos en el mostrador. «Estoy buscando a mi hermano», dijo Jackson. Su voz no era alta, pero se escuchó hasta el fondo de la sala. «El capitán Elias Miller. La señal de rastreo lo sitúa en este edificio». Patricia se burló. «No tenemos a nadie con ese nombre». «Y aunque lo tuviéramos, las leyes de privacidad de los pacientes...». «No me importan sus leyes», interrumpió Jackson. «Está desaparecido en combate. Lo hemos rastreado hasta aquí. Tiene un tatuaje de un tridente en el cuello». Patricia se detuvo. Recordó el informe del desconocido, el hombre indigente. «Ah», dijo, curvando ligeramente los labios.
El desconocido, el caso de Caridad. Los nudillos de Jackson se pusieron blancos sobre el mostrador. Caso de Caridad llegó hace días, sin identificación. Lo hemos mantenido con vida a costa del hospital, dijo Patricia, tratando de recuperar la autoridad. Está arriba, puedes llevártelo. Nos ahorrará presupuesto. Jackson hizo una señal a sus hombres. 2 de ustedes aseguren el perímetro. 2 de ustedes suban y localicen a Elias. Médico, vaya con ellos. Mientras su equipo se movía con precisión, Jackson se quedó en el mostrador. Miró fijamente a Patricia. Algo no estaba bien. Conocía el alcance de las lesiones de Elias por el informe de campo antes de que desapareciera. Elias debería estar muerto. Alguien había hecho un milagro para mantenerlo con vida durante 3 días. ¿Quién lo trató?, preguntó Jackson. El doctor Trent fue el médico que lo atendió, dijo Patricia, señalando a Nathaniel, que se encogía detrás de un monitor de ordenador. Jackson miró a Trent, vio sus manos suaves, el sudor nervioso, el reloj caro. Conocía a hombres como él. No salvaban a hombres como Elias. ¿Tú?, preguntó Jackson a Trent. Usted estabilizó un neumotórax a tensión y reparó una arteria subclavia rota en una sala de traumatología. Yo supervisé, balbuceó Trent. Jackson entrecerró los ojos. Se inclinó hacia adelante. Mi médico vio los gráficos al entrar. Las notas dicen que el procedimiento inicial fue una toracotomía de campo realizada con un bisturí, no con un kit estándar. Eso es medicina de combate. Eso es coraje. Jackson miró alrededor de la sala. Vio a las enfermeras mirando hacia abajo, moviéndose incómodas. Vio cómo miraban a Trent con desdén. Tú no lo salvaste, dijo Jackson. No era una pregunta. ¿Dónde está la persona que realmente lo salvó? Patricia se enfureció. Eso es irrelevante. La empleada en cuestión fue despedida por insubordinación. El heredero desapareció de la sala. Jackson se puso lentamente de pie. Despedida. Desobedeció órdenes directas, dijo Patricia a la defensiva. Priorizó a un vagabundo que no pagaba por encima de un donante VIP. Oye, fue imprudente. Ya no está aquí. El rostro de Jackson no cambió, pero la temperatura de la sala pareció congelarse. Despediste a la persona que salvó a mi hermano. Porque lo salvó. Rompió el protocolo, gritó Patricia. Jackson se volvió hacia la sala. ¿Cómo se llamaba? Silencio. Lo he preguntado, rugió Jackson con una voz que hizo temblar las paredes. ¿Cómo se llamaba? Desde un rincón, el joven Toby se puso de pie. Le temblaban las manos, pero habló con claridad. Se llama Clara, dijo Toby. Clara Evans. Y es la mejor enfermera que ha tenido este hospital. Jackson miró a Toby y luego volvió a mirar a Patricia. Se volvió a poner las gafas de sol. ¿Dónde vive? Clara Evans vivía en un apartamento tipo estudio en Rainier Valley, un barrio que los agentes inmobiliarios describían educadamente como prometedor y que todos los demás consideraban peligroso. Era el único lugar que podía permitirse con su sueldo de enfermera mientras pagaba sus préstamos estudiantiles. Ahora, sin sueldo y con una reputación mancillada, incluso ese cubículo estaba a punto de escapársele de las manos. La lluvia golpeaba con fuerza contra su ventana de un solo cristal, un tamborileo implacable que se correspondía con el dolor de cabeza que llevaba soportando desde hacía 72 horas. Clara se sentó en el suelo rodeada de cajas de cartón. No solo la habían despedido, la estaban borrando. El correo electrónico de su casero había llegado hacía una hora. Debido a la reciente publicidad sobre su despido y los posibles cargos penales, estamos ejerciendo la cláusula de su contrato de alquiler para rescindirlo. Patricia Gawa no solo la había despedido, había filtrado la historia a un blog local, presentando a Clara como una enfermera inestable que había agredido a un médico. El titular en la pantalla de su teléfono la miraba fijamente. Ángel de la muerte, enfermera despedida tras agredir a un cirujano en la sala de traumatología. Clara cogió un rollo de cinta de embalaje. Sus manos, normalmente lo suficientemente firmes como para enhebrar una aguja en una vena colapsada, temblaban. Arrancó un trozo de cinta. El sonido fue fuerte y áspero en la silenciosa habitación. Toc, toc, toc. No era un golpe cortés. Eran 3 golpes fuertes y controlados, el tipo de golpe que exigía una respuesta. Clara se quedó paralizada. Miró a la puerta. ¿Quién es?, gritó con voz quebrada. Entrega, retumbó una voz grave. Era mentira.
Clara sabía reconocer una mentira cuando la oía. Había oído suficientes de pacientes que intentaban ocultar sobredosis. Déjelo en el felpudo, dijo, levantándose y agarrando la única arma que tenía, una pesada lámpara de latón. No puedo hacerlo, señorita Evans, respondió la voz. Abra la puerta, por favor. No quiero romperla. Era educado, pero la amenaza que había detrás era absoluta. El corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas. ¿Había enviado Patricia a la policía? ¿Era este el momento en que la arrastrarían esposada por agresión? Respiró hondo, abrió el cerrojo y abrió la puerta 3 pulgadas, manteniendo la cadena puesta. Esperaba a un agente de policía. Esperaba a un agente judicial. No esperaba a un hombre enorme que ocupaba todo el marco de la puerta. El agua goteaba del ala de una gorra táctica negra. Detrás de él, otros 2 hombres permanecían en las sombras del pasillo, en posición de alerta, vigilando la escalera. El comandante Jackson Miller la miró desde arriba. De cerca, era aterrador. Tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y la mandíbula cubierta por una barba incipiente de un día. Pero fueron sus ojos los que dejaron helada a Clara. Tenían la misma forma que los del hombre al que había salvado. «¿Clara Evans?», preguntó Jackson. «¿Quién quiere saberlo?». Clara se agarró al marco de la puerta. «Si eres del Mercy General, dile a tus abogados que hablen con mi abogado de oficio. No tengo nada que decirte». «No soy del hospital», dijo Jackson. Metió la mano en la chaqueta. Clara se estremeció y levantó la lámpara. Jackson se movió lentamente y sacó una foto. La acercó a la rendija de la puerta. Era una foto de 2 hombres vestidos de blanco, sonriendo en un muelle. Uno era Jackson, el otro era el desconocido. «Tú lo trataste», dijo Jackson. «Hace 3 días, trauma 1. Clara bajó ligeramente la lámpara. «El desconocido. El capitán Elias Miller, mi hermano». Jackson guardó la foto. «Abre la puerta, Clara. Tenemos que hablar». Clara dudó, luego desenganchó la cadena. Si esos hombres querían hacerle daño, una cadena de latón no los detendría. Abrió la puerta de par en par. «¿Está vivo?», preguntó, suavizando la voz. Estaba preocupada. No me decía nada. Jackson entró. Sus botas resonaban pesadamente sobre el suelo laminado barato. Los 2 hombres que le seguían se quedaron en el pasillo, de espaldas para vigilar la puerta. De repente, el apartamento pareció increíblemente pequeño. «Está vivo», dijo Jackson, mirando a su alrededor las cajas de embalaje. «Apenas, pero no está bien». «¿Qué quieres decir?». Los instintos de enfermera de Clara se impusieron a su miedo. «¿Tiene sepsis? Ha habido una fuga en el tubo torácico. Les dije que vigilaran el enfisema subcutáneo. Físicamente está estable, pero se despertó hace 1 hora», dijo Jackson. Se quitó la gorra y la escurrió con las manos. «Está agitado. Estrés postraumático. No sabe dónde está. No confía en los médicos». Le rompió el brazo a un residente que intentó cambiarle la vía intravenosa. Clara soltó un pequeño grito ahogado involuntario. «Está pidiendo la voz», dijo Jackson, mirándola fijamente. «Dice que recuerda una voz en la oscuridad, una mujer que le dijo que no iba a morir solo. No deja que nadie se le acerque. Se está arrancando los tubos, Clara. Si sigue así, se desangrará». Clara bajó la mirada hacia sus manos. «No puedo ayudarte. Ya no soy enfermera. Me han revocado mis privilegios. Si pongo un pie en ese hospital, me arrestarán por allanamiento». Jackson se acercó. Se alzaba imponente sobre ella, pero por primera vez, su expresión se suavizó. No era compasión, era respeto. «Vi las imágenes de seguridad», dijo Jackson en voz baja. «Te vi saltar sobre esa camilla. Te vi clavar un bisturí en el pecho de mi hermano mientras un cobarde con bata de laboratorio se alejaba». Clara levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo hice mi trabajo. Hiciste más que tu trabajo. Fuiste a la guerra por él», dijo Jackson. «Ahora necesito que lo vuelvas a hacer». «No puedo», susurró Clara. «Patricia Gower me destruyó. No me queda nada». Jackson miró la notificación de desahucio que había encima de una caja. La cogió, la leyó y la arrugó en su puño. «¿Crees que Patricia Gower tiene poder?», preguntó Jackson, con un tono de oscura diversión. «No tienes ni idea de lo que es el poder, Clara. Patricia Gower es una burócrata. Yo soy el comandante del primer destacamento operativo de las Fuerzas Especiales. Respondo ante el presidente y ante Dios, y a veces hago esperar al presidente». Arrojó el papel arrugado a un rincón. «Haz las maletas»,
ordenó Jackson. No para mudarte, sino para trabajar. Vas a venir con nosotros. Pero la policía... Deja que yo me ocupe de la policía, dijo Jackson. Deja que yo me ocupe del hospital. Tu única tarea es mantener a Elias con vida. ¿Puedes hacerlo? Clara miró las cajas. Miró su apartamento vacío. Luego miró la determinación en los ojos de Jackson. Sintió que una chispa se reavivaba en su pecho. La misma chispa que la había llevado a agarrar el bisturí 3 días atrás. Dame 5 minutos, dijo. Jackson asintió. Te esperaremos en el todoterreno. Mientras Clara corría al baño para echarse agua fría en la cara y recogerse el pelo, oyó a Jackson hablando por su comunicador de muñeca. «Veis, aquí Ogro, activo asegurado. Nos dirigimos al Mercy General. Dile al elemento caótico que se mantenga a la espera y dile al gobernador que llame a la junta del hospital. Quiero que se revoque la autorización de Gower para cuando mi vehículo se detenga». Clara cogió su estetoscopio, el que le había regalado su abuela cuando se graduó en la escuela de enfermería. Se lo colgó al cuello. Era como ponerse una armadura. Salió por la puerta, dejando atrás las cajas de embalaje. El trayecto hasta el Mercy General fue silencioso y rápido. El todoterreno negro se movía entre el tráfico como un tiburón entre un banco de peces. Los demás coches simplemente se apartaban. Clara se sentó en el asiento trasero, junto a Jackson. Él tecleaba furiosamente en una tableta resistente. Actualización de estado. Jackson ladró sin levantar la vista. El sujeto mantiene su posición en la habitación 402, informó el conductor. La seguridad del hospital está intentando entrar. Ha bloqueado la puerta con una cama. Si entran, los matará, dijo Jackson con calma. Elías está confundido y su nivel de amenaza está en 11. Pisa a fondo. Cuando llegaron a la zona de urgencias, la escena era caótica. Las luces azules y rojas de los coches de policía parpadeaban sobre el pavimento mojado. Una furgoneta de un equipo de noticias se estaba instalando. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Hay policía por todas partes. No están aquí por ti, dijo Jackson. Están aquí porque mi equipo ha cerrado el 4º piso. El todoterreno se detuvo con un chirrido. Jackson abrió la puerta de una patada antes de que el vehículo se detuviera por completo. Le tendió la mano a Clara. «Quédate cerca de mí. No dejes de caminar. No respondas a ninguna pregunta». Clara le cogió la mano. Era áspera y cálida. La sacó del coche y de repente se pusieron en marcha. Una falange de 4 soldados los rodeó, creando un muro humano de hierro en movimiento. Atravesaron las puertas automáticas. El vestíbulo estaba lleno de gente gritando. Patricia Gower estaba de pie en el centro de la sala, gritándole a un sargento de policía. «Quiero que se lleven a esos hombres. Esto es una instalación privada. Está permitiendo que unos terroristas mantengan secuestrada una planta». Patricia gritó. «Mamá, tienen credenciales federales». El sargento intentó explicarlo. Patricia se dio la vuelta y vio a Jackson. Entonces vio a Clara. Sus ojos se abrieron como platos y su rostro se contorsionó en una máscara de puro veneno. Señaló a Clara con un dedo bien cuidado. «Tú», chilló Patricia. «Agente, arréstela. Esa es la mujer. Está entrando sin permiso. Ella es la que ha empezado todo esto». El sargento de policía miró a Clara y luego a los enormes soldados que la rodeaban. Dio un paso atrás. Patricia se adelantó, bloqueándoles el paso. «No irás a ninguna parte, Clara Evans. Esta noche estarás en una celda. Eres una vergüenza para esta profesión». Jackson se detuvo. Todo el pelotón se detuvo. Miró a Patricia con una expresión de absoluto aburrimiento. «Señorita Gower», dijo Jackson, «está interfiriendo en una operación militar federal. Este es mi hospital», gritó Patricia, dando una patada en el suelo. «Y ella es una empleada despedida». «Es consultora civil del Ejército de los Estados Unidos», corrigió Jackson con suavidad. «Y desde hace 5 minutos, este no es su hospital». Patricia parpadeó. «¿Qué?» «Compruebe su correo electrónico», dijo Jackson, señalando con la cabeza la tableta que ella tenía en la mano. Patricia bajó la vista. Le temblaban las manos mientras desbloqueaba la pantalla. Leyó el asunto del correo y se le quedó la cara pálida. Era del presidente del consejo. Asunto: suspensión inmediata en espera de investigación, debido a acusaciones de negligencia grave con respecto a un paciente de alta prioridad y al incumplimiento de los protocolos de triaje. «Esto no puede ser», tartamudeó Patricia.
El doctor Trent dijo. El doctor Trent, le interrumpió Jackson, señalando hacia la esquina. Dos policías militares estaban leyendo los derechos de Nathaniel Trent. El médico lloraba y les suplicaba que llamaran a su tío. El doctor Trent falsificó los registros médicos para afirmar que había realizado la intervención que salvó la vida de mi hermano. Encontramos las marcas de tiempo digitales. Eso es fraude. Y como mi hermano es un agente federal, es un delito federal. Jackson se inclinó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que solo Patricia y Clara podían oír. Priorizó al hijo de un donante con un esguince en la muñeca por encima de un capitán condecorado que recibió 3 balazos por este país. Despidió a la única persona con el valor moral de salvarlo. No solo perdió su trabajo, señorita Gower, acabó con su carrera. Jackson hizo una señal a sus hombres. ¡Vamos! Pasaron junto a una Patricia Gower atónita y en silencio. Clara sintió una oleada de adrenalina. Mantuvo la cabeza alta y pasó junto a la sala de enfermeras, donde sus antiguos compañeros la observaban con la boca abierta. Toby, el joven enfermero, le hizo un sutil gesto de aprobación con el pulgar desde detrás de una cartilla. Llegaron al ascensor y subieron en silencio hasta la 4ª planta. Cuando se abrieron las puertas, la tensión era palpable. El pasillo estaba bloqueado por muebles del hospital. 2 de los hombres de Jackson montaban guardia con rifles colgados al pecho. «Informe», dijo Jackson. «Está ahí dentro, jefe. Tiene un bisturí. Probablemente lo haya robado de una bandeja. Dice que la próxima persona que entre recibirá una puñalada en el cuello». Jackson se volvió hacia Clara. «No me hará daño, pero no me deja que lo trate. Necesita que le vuelvan a poner las vías intravenosas y que le revisen la herida. Está delirando». «Yo puedo hacerlo», dijo Clara. Su miedo había desaparecido. Este era su trabajo. Para eso había nacido. «Ve», dijo Jackson. «Nosotros nos quedaremos aquí». Clara se acercó a la puerta atrancada. No gritó. No intentó abrirla a empujones. Llamó suavemente. «Capitán Miller», dijo en voz baja. Dentro de la habitación, el sonido de una respiración pesada y entrecortada se detuvo. «¿Quién es?», preguntó una voz ronca. Sonaba como grava crujiendo bajo las ruedas. «Soy Clara», dijo ella. «Estaba allí cuando entraste bajo la lluvia. Te dije que no te dejaría morir solo». Hubo un largo silencio. Luego se oyó el sonido de una cama arrastrándose por el suelo. La puerta se abrió un poco. Elias Miller tenía peor aspecto que en urgencias, sobre todo porque estaba despierto y furioso. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre y moviéndose rápidamente. Sostenía con fuerza una pequeña bisturí quirúrgico. Llevaba una bata de hospital rasgada en el hombro, dejando al descubierto las suturas recientes y dolorosas que Clara le había colocado allí. La miró, le escudriñó el rostro, los ojos, las manos. Dejó caer el bisturí. «Eres tú», susurró. Se apoyó en el marco de la puerta y de repente le abandonaron las fuerzas. «Tú eres la que desobedeció la orden». «No sigo órdenes que matan a gente», dijo Clara, dando un paso adelante y sujetándolo cuando se tambaleó. Era la mitad de grande que él, pero lo sujetó y lo guió de vuelta a la cama. «Ahora, ¿vas a dejarme arreglar esta vía intravenosa o vas a manchar de sangre mi bata limpia?» Elías soltó una risa seca y dolorosa. Se sentó en el borde de la cama, haciendo un gesto de dolor. «Eres mandona». «Soy enfermera jefe», dijo Clara, ayudándole a subir las piernas al colchón. Ser mandona forma parte del uniforme. Lo evaluó rápidamente. Su frecuencia cardíaca era altísima y tenía la piel húmeda. Estaba deshidratado y le dolía. Cogió un kit de vía intravenosa nuevo del carro que había en la habitación. Sus manos se movían con eficiencia y destreza, encontrando la vena, introduciendo el catéter y asegurando la vía. Le inyectó un bolo de suero fisiológico y un sedante suave. Elías la observó todo el tiempo. Su mirada no era depredadora como la de los hombres del bar, ni desdeñosa como la de los médicos. Era intensa, analítica y sorprendentemente vulnerable. «Dijeron que habías muerto», murmuró Elías, con los ojos empezando a cerrarse a medida que los medicamentos hacían efecto en su organismo. «¿El traje? ¿La señora?» «Ella dijo que te había ido. He vuelto», dijo Clara, alisándole la sábana. «¿Jackson?», preguntó Elías, mirando hacia la puerta. «Está fuera, vigilando la puerta». Elías asintió con la cabeza y cerró los ojos. «Bien, les da miedo. A mí también me da un poco de miedo», admitió Clara.
Elías sonrió, una leve sonrisa a través de su barba. Le gustas, lo noto, te ha traído de vuelta. Duerme, capitán, dijo Clara. Elías, corrigió él con la voz reducida a un susurro. Llámame. Elías se quedó dormido. Clara se quedó allí un momento, escuchando el pitido del monitor, un ritmo constante y fuerte. Era el sonido más hermoso que había oído nunca. La puerta se abrió silenciosamente detrás de ella. Jackson entró, miró a su hermano dormido y luego a Clara. Vio la nueva vía intravenosa, las constantes vitales estables, la paz que reinaba en la habitación. «Eres buena», dijo Jackson. Clara comprobó la velocidad de goteo por última vez. «Lo sé. Patricia Gower se ha ido», dijo Jackson de pie junto a ella. «La Junta va a convocar una reunión de emergencia. Quieren ofrecerte tu trabajo de vuelta con un aumento de sueldo y una disculpa formal». Clara miró a Elias, que dormía. Pensó en cómo el hospital la había descartado. Pensó en la arrogancia de Trent y la crueldad de Patricia. «No lo quiero», dijo Clara. Jackson arqueó una ceja. «No, no». Clara se volvió hacia él. «Mercy General es un negocio. He terminado con los negocios. Quiero salvar vidas, no obtener beneficios». «Bien», dijo Jackson, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso cambió por completo su actitud, haciéndolo parecer menos una máquina de guerra y más un hombre con un plan. «Porque tengo otra oferta para ti». «¿Qué tipo de oferta?» «El ejército tiene contratistas médicos privados, atención especializada para activos de alto valor, personas que pueden manejar el estrés, que pueden tomar decisiones difíciles y a las que no les importa la política». Jackson le entregó una tarjeta. Era negra con un emblema dorado en forma de tridente. «El sueldo es el triple de lo que ganabas aquí. Las horas son peores, los lugares son peligrosos, pero nunca más tendrás que rendir cuentas a un burócrata. Tú me rendirás cuentas a mí». Clara tomó la tarjeta. Pasó el pulgar por el logotipo en relieve. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «Ya has empezado», dijo Jackson. «Bienvenida a la unidad, enfermera Evans». Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el Mercy General, pero Clara Evans sentía como si hubiera vivido una década en ese tiempo. Ya no estaba en Seattle. Ahora se encontraba en el Roost, una estación de radar en desuso situada en un acantilado de la costa de Washington que la unidad de Jackson había convertido en un refugio secreto. El viento soplaba con fuerza y olía a sal y pino, un marcado contraste con el olor antiséptico de la sala de urgencias. Clara ajustó el flujo del concentrador de oxígeno portátil. «La saturación de oxígeno es del 98% con el aire de la habitación», anunció mientras anotaba el dato en su tableta. «Te estás recuperando más rápido de lo que cualquier humano tiene derecho a hacerlo, Elias». El capitán Elias Miller estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa. Su torso era un mapa de violencia, con moretones amarillos que se estaban desvaneciendo. La línea roja de la cicatriz de la toracotomía donde Clara lo había salvado y las cicatrices plateadas más antiguas de una vida pasada en las sombras. Flexionó el brazo derecho, haciendo una leve mueca de dolor. «Es la comida», gruñó Elias, buscando su camisa. «Las raciones del ejército no saben como tu lasaña». Clara sonrió, sintiendo ese familiar cosquilleo en el pecho. Vivir en estrecha convivencia con los hermanos Miller y su equipo había supuesto un gran cambio. Eran hombres ruidosos y peligrosos que limpiaban sus armas en la mesa, pero con Elias era diferente. Él era la calma en medio de la tormenta. «No te acostumbres», bromeó Clara, revisando el vendaje de su costado. «Una vez que te den el alta, volveré a lo que sea mi trabajo ahora». Elías le cogió la mano. Tenía la piel áspera, callosa por apretar el gatillo y trepar por cuerdas, pero su tacto era increíblemente suave. La miró, con sus ojos color avellana serios. «Ahora formas parte del equipo, Clara. Jackson confía en ti. Yo confío en ti». Hizo una pausa y le acarició la muñeca con el pulgar. «Y me has salvado la vida. En mi mundo, eso crea una deuda que nunca se puede pagar por completo». «No me debes nada», susurró Clara, con el pulso acelerado. «Te lo debo todo», la corrigió él. El momento se rompió cuando la pesada puerta metálica se abrió de golpe. El comandante Jackson Miller entró con el rostro sombrío. No llevaba su equipo táctico habitual. Vestía ropa de civil, vaqueros y una camisa de franela. Pero seguía pareciendo letal.
Dejadlo ya, dijo Jackson, aunque su voz carecía de su habitual dureza. Tenemos un problema. Elías pasó instantáneamente de paciente a soldado. Situación actual. Jackson lanzó un expediente sobre la mesita. Sabemos por qué te tendieron una emboscada, Elias. No fue un ataque aleatorio del cártel. Fue una operación de limpieza. Elias cogió el expediente. El negocio de armas es más grande, dijo Jackson, paseándose por la pequeña habitación. Desciframos el teléfono que recuperaste antes de caer. El comprador no era un ciudadano extranjero. El comprador era una empresa ficticia registrada en Delaware. Clara escuchaba, confundida. ¿Qué tiene esto que ver con el hospital? Jackson se volvió hacia ella. Todo. La sociedad ficticia conduce a una sociedad de cartera y el accionista mayoritario de esa sociedad es un fideicomiso ciego gestionado por la familia Caldwell. A Clara se le heló la sangre. Caldwell, como en el senador Caldwell, el padre del VIP con la lesión en la muñeca. El mismo, asintió Jackson con severidad. El senador Richard Caldwell no es solo un político. Está vendiendo en secreto armamento militar a insurgentes para desestabilizar regiones en las que tiene inversiones petroleras. Elías encontró las pruebas. Por eso intentaron matarlo en el campo. Y cuando no murió, dijo Elías, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido peligroso, me rastrearon hasta la misericordia, general. Exactamente, dijo Jackson. Interceptamos una llamada hace una hora. Patricia Gower no te despidió solo porque fuera mezquina. Clara estaba en nómina. Le avisó al hombre de confianza del senador de que un desconocido que coincidía con la descripción de Elias estaba en traumatología. Por eso Ethan Caldwell estaba allí. No estaba allí por una lesión en la muñeca. Estaba allí para confirmar el asesinato. Clara se sintió mal. La arrogancia del joven con traje de seda de repente cobró sentido. No era solo un niño mimado. Era un buitre rondando un cadáver. Entonces, los delatamos, dijo Clara. Llevamos los archivos al FBI. No podemos, dijo Jackson. El director del FBI cena esta noche en la finca de Caldwell. La corrupción es profunda. Si entregamos esto ahora, las pruebas desaparecerán y todos moriremos en un trágico accidente de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Elias, poniéndose de pie. Hizo un gesto de dolor, pero se mantuvo erguido. Pasamos al ataque, dijo Jackson. Esta noche iremos a la finca de Caldwell. Tenemos que asegurar el servidor físico que vincula al senador con la empresa ficticia. Está en su biblioteca privada. Yo voy, dijo Elias inmediatamente. No tienes autorización, intervino Clara, con su voz de enfermera cortando la testosterona. Las suturas apenas aguantan. Si vuelves a abrir esa arteria, te desangrarás en cuestión de minutos. No necesito llevar una mochila, argumentó Elias. Puedo conducir, puedo vigilar. No, dijo Jackson. Elias se queda aquí. Es demasiado arriesgado. Si Caldwell sabe que vamos, nos atacará con todo lo que tiene. Elias es el testigo principal. Tiene que sobrevivir. Jackson miró a Clara. Y tú te quedas con él. Este lugar es seguro, pero voy a dejar a 2 hombres en el perímetro por si acaso. No soy una niñera, murmuró Elias. Tú eres el activo, dijo Jackson con firmeza. Clara, manténlo quieto. Cédalo si es necesario. Jackson cogió su bolsa de equipo. Salimos en 10 minutos. Cierra las puertas tras nosotros. Mientras el equipo de operadores vestidos de negro se subía a los todoterrenos que esperaban fuera, Clara sintió una profunda y angustiosa sensación de temor. Cerró con llave la pesada puerta de acero del búnker. El silencio volvió a la Casa Franca, pero esta vez no se sentía pacífico. Se sentía como la respiración contenida antes de un grito. Cayó la noche. El viento aullaba afuera. Elias limpiaba una pistola en la mesa, una Sig Sauer P-320. Se movía con una gracia rígida y dolorosa. ¿Crees que lo conseguirán?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Estaba preparando té, tratando de mantener las manos ocupadas. Jackson es el mejor que hay, dijo Elias, sin levantar la vista. Pero Caldwell está desesperado. Los hombres desesperados son peligrosos. De repente, las luces del búnker parpadearon y se apagaron. El zumbido del sistema de ventilación se interrumpió. La habitación se sumió en una oscuridad total. «¡Fallo eléctrico!», susurró Clara paralizada. «No», dijo la voz de Elias justo al lado de su oído en la oscuridad. Se había movido al instante, en silencio. «El generador tiene un respaldo. Debería haberse encendido. Han cortado los cables».
Clara Ara oyó el clic-clac característico de un arma al amartillarse. «Agáchate», susurró Elias, ahora al suelo. Clara Ara se tiró al frío cemento. «Quédate detrás de la isla de la cocina», ordenó Elias. «No te muevas hasta que yo te lo diga». Afuera, el sonido del viento fue reemplazado por otra cosa. El crujir de la grava, el pesado ruido sordo de las botas. No eran dos hombres, eran muchos. «Guardias del perímetro», siseó Clara Ara. «Silencio», dijo Elias. «Ya se han ido». Una voz amplificada por un megáfono atravesó la pesada puerta de acero. Era una voz suave y arrogante. Una voz que Clara Ara reconoció. «Capitán Miller, señorita Evans, sabemos que están ahí dentro. Soy Ethan Caldwell. Tienen algo que pertenece a mi familia». El corazón de Clara Ara latía con fuerza contra sus costillas. El VIP, el hijo. «¡Abran la puerta!», gritó Ethan, con una cruel emoción en la voz. «El doctor Trent no está aquí para salvarlos esta vez, y tampoco su hermano». Elias se agachó junto a Clara Ara. A la luz de la luna que se filtraba a través de las altas rejillas de ventilación, su rostro era una máscara de piedra. «Observaron la casa», susurró Elias. «Esperaron a que Jackson se marchara». «Es una trampa». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara Ara, aterrorizada. Elias le puso la pistola en la mano. «¿Sabes cómo usarla? Hace años disparé una Glock en un campo de tiro». «Apunta y aprieta el gatillo», dijo Elias. «Voy a atraer su fuego. Tú cubre la entrada trasera. No puedes luchar contra ellos solo. Estás herido». «No estoy solo», dijo Elias mirándola. «Tengo a mi enfermera». Entonces, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos del búnker. La puerta principal crujió cuando detonaron las cargas explosivas. El humo entró a raudales. El asedio había comenzado. La puerta del búnker explotó hacia adentro. El metal retorcido chirriaba contra el hormigón. Las granadas aturdidoras los dejaron ciegos, resonando en los oídos de Clara Ara como un clavo mortal. Elias disparó 3 tiros rápidos, derribando a 2 mercenarios en el humo, pero gimió cuando sus suturas recién hechas se rompieron. La sangre empapaba su costado. «¡No podemos contenerlos!», gritó Elias, empujando una pistola de repuesto en las manos temblorosas de Clara Ara. Se estaba desvaneciendo rápidamente. Clara Ara vio un tanque de oxígeno y una botella de alcohol isopropílico en el carro médico. Desesperada, los unió con cinta adhesiva, creando una bomba rudimentaria. La lanzó hacia la brecha. «Dispara». Elias no dudó. Una bala perforó el tanque. Una enorme bola de fuego estalló, envolviendo a los mercenarios y sacudiendo los cimientos. «Muévete», ordenó Elias. Salieron corriendo por la salida de emergencia bajo la lluvia torrencial, resbalando en el barro. Llegaron al árbol antes de que Elias se derrumbara, sin fuerzas. «Vete, Clara Ara», jadeó. «No», se negó ella levantándolo. «No voy a dejar atrás a la paciencia». De repente, Ethan Caldwell salió de las sombras. Apuntó con una pistola con silenciador a la cabeza de Elias. No llevaba equipo, solo una costosa gabardina. La heroica enfermera y el soldado destrozado. Ethan sonrió con desprecio. «Mi padre te envía saludos». Apretó el dedo sobre el gatillo. Clara Ara se colocó directamente delante de Elias, protegiéndolo con su cuerpo, y levantó su arma. «Tendrás que pasar por encima de mí». Ethan se rió con crueldad. «Con mucho gusto». Crack. Se oyó un solo disparo. Clara Ara se estremeció, esperando la oscuridad, pero no cayó. Ethan miró hacia abajo confundido, a la mancha roja que se extendía por su pecho. Se derrumbó silenciosamente en el barro. Clara Ara se dio la vuelta. En la cresta de arriba, Jackson Miller bajó su rifle de francotirador, flanqueado por docenas de agentes del FBI que inundaban el valle. Clara Ara cayó de rodillas, abrazando a Elias con fuerza mientras descendía la caballería. Habían ganado. Y esa es la historia de Clara Ara Evans, la enfermera que se negó a dejar morir a un héroe y, al hacerlo, se convirtió ella misma en una heroína. Nos recuerda que, a veces, los guerreros más valientes no llevan armas. Llevan estetoscopios y se niegan a ceder ante la injusticia. Clara Ara perdió su trabajo, su hogar y su reputación, pero nunca perdió su integridad. Y al final, encontró un amor y un propósito por los que valía la pena luchar. Si esta historia te ha llegado al corazón o te ha acelerado el pulso, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. ¿Crees que él habría tenido el valor de plantarle cara a la administración del hospital como hizo Clara Ara?
Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias sobre héroes de la vida real, justicia y romance, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por vernos.